Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Les voy a platicar una historia de mi invitado. Tiene el programa número 1 de rating en radio. Lo escuchan más de 3,5 millones de personas todos los días durante 6-8 horas. ¿Cuántas horas, Toño? 7 horas. Mira, entre 6 y 8 son 7. Cambió el modelo del radio hablado. Y no por casualidad tiene el éxito que tiene. Es un gran ser humano, tiene otra visión diferentísima de lo que debe ser la comunicación. Y es un honor para este programa tener a Toño Esquinca. Toño, bienvenido. Híjole, Carlos, muchísimas gracias. Al contrario, el gusto es enormemente grande para mí. La admiración que te tengo en tu trayectoria, en saber de ti, en ver el programa, en encontrarnos en algún momento y decir, no, oye, perdón, pero yo me llamo fulano, y con el miedo de que me dijeras, ¿y tú quién eres? ¿Cómo voy a decir ¿Por qué eso? estás aquí, güey? Pero no te dije eso. No, claro que no, fue extraordinario, fue una sorpresa para mí, como lo hablábamos, yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en lo que va del año, de veras, porque no sabes Toño, muchas gracias. la admiración que te tengo. Gracias, Toño, vamos a empezar. Ya ves que mi programa no tiene orden. Lo sé. Pero, a ver, Por eso me voy a sentar como siéntate como gustes. Voy a empezar con una cosa que Carlos Marín un día me dijo hace 1000 años en una comida. Me dice, mira, tocayo, es una gran noticia decir que salió el sol, pero es mejor noticia decir que hay eclipse. Y le dije, en la madre. O sea, buenas noticias no son rating. Y me dicen, no. Malas noticias sí son rating, ok. Todos estamos acostumbrados, ya sea en el interior, en cada ciudad de la República, a escuchar sus noticieros locales. Y siempre es un desmadre y medio. Sí. Que lo asesinaron, que Trump se enojó con México, que México se enojó con Venezuela. Nada positivo. Y de repente un operado del cerebro sale en un programa de radio y dice cosas positivas. Y pega. ¿Por qué? ¿Por qué le das en la madre a Carlos Marín? Bueno, sí, es verdad eso de las noticias, quizá. Desde hace mucho tiempo yo también creí en ponerme a dieta de noticias, de irme a dormir sin ver noticias. Y entonces, a lo mejor hay una gran ignorancia por parte mía, y debo de admitirlo, que es malo admitirlo en los medios de comunicación, y más siendo uno parte de los medios de comunicación, pero hay cosas que a lo mejor te hacen más feliz no conocer. Y como nunca ha sido mi rubro, o nunca me he especializado en los temas de política o noticiosos, pues entonces decidí llevar esta vertiente. Y te voy a platicar por qué, porque no es fortuito. Ahorita hay una oferta enorme, ¿no?, de este tipo de temas, y he tenido también, pues, forma de convivir con compañeros de radio y etcétera, donde agarran esa vertiente, la sueltan, y entonces empiezan a ir a las noticias, y entonces empiezan a ir acá, regresan. Pero a mí me pasó algo muy padre, entre comillas, fue algo muy trágico. Estuve yo en un hoyo negro, pero negro, sí, fondo. ¿A qué edad? 26, 27 años, pero fondo. Bueno, en ese entonces... ¿Puedo saber por qué o no se puede? Sí, muere mi hermana mayor, que era con mi mamá. Tuve un desajuste total, loco. Estaba empezando en radio, la forma de vida. ¿Has visto Trainspotting? Sí. Haz de cuenta, Trainspotting. Y era el año en el que yo estaba viviendo todo esto, y toqué fondo, y dije, tengo que salir a fuerza, como sea. Mi hermana, que falleció, me dejó un bagaje afortunadamente muy grande, porque en aquel entonces ella leía metafísica, y Connie Méndez, y que Luis Hay, pero eran cosas que no eran tan
trilladas, podríamos decir, tan cursis como lo son ahora, porque los conceptos ya son pues de hace 30 años, claro, ¿no? 40 años. Claro. Ella me lo dejó en parte por culpa. Cuando muere me empiezo a meter en este camino, en parte por necesidad, y afortunadamente conocí a muchos maestros, me llevó a estudiar muchas disciplinas, me fui yo de loco y en esta misma loquera, y cuando estabas unos meses a Pune, a India, y regresé y ¿qué fuiste a hacer a India? Fui a un centro Osho, que de hecho había en aquellos años uno en Tulum, lo cerraron, pero llego a este centro Osho de este filósofo zen, y pues yo clavado, ¿no? Entonces dije, pues me voy a ir 3 meses y voy a ver qué pasa y voy a experimentar y fue una experiencia muy fuerte, y de ahí empecé a meterme mucho en este tipo de temas, que es el que llevo a cabo en el programa. Pero a ver, vamos a ir de la mano, tenemos 1 hora. Yo me pongo en tu lugar y digo, no hay pedo, me voy a la India. Pero Alasraqui, no hablas indio. ¿A qué voy a la India? Iba a un centro de una comuna, un retiro, donde ibas a hacer servicio, y a cambio te daban esta sabiduría. ¿Pero cómo? ¿En qué idioma? En inglés. No, y tampoco hablaba inglés, y todavía no lo hablo. Okay. Y tampoco hablaba inglés, y todavía no lo hablo. Ella entendía la mitad, y yo decía, pues ahora sí que por acá va. Pues a ver, güey, no podías hablar con tus compañeros porque practicas mucho el silencio. Total que honestamente fui a echar desmadre. Pero no aprendiste mucho. Aprendí mucho, sí, de otras formas que más o menos yo ya había leído a Osho, y me había dado cuenta de cómo era su filosofía, cómo era su forma de vida, pues, que él quería llevar a cabo. Y fue una experiencia, fue padrísima, porque yo nunca había visto un centro espiritual en el que la primera noche te dijeran, aquí hay de todo, aquí se puede hacer todo, hagan todo, diviértanse, conózcanse, es la noche de su vida, es la fiesta más extraordinaria de su vida. Y al otro día todos teníamos una cruda moral, física, de todos. ¿Cuántas gentes habían en esa festival? Éramos como unas 400 personas. ¡No! Sí. ¿De todo el mundo? De todo el mundo llegaban y estaban queriendo buscar un lugar, etcétera, etcétera. Y pasa esa experiencia, y entonces, de como yo iba, porque sí estaba muy lastimado, estaba muy desorientado, estaba muy en búsqueda o gritando, ¡ayúdenme! Pues me sentí peor después de esa noche, y empecé a tomar en cuenta cosas que yo veía, que cómo era la vida de sencilla y de simple, que es estar aquí y ahora, ¿no? Y sí, está muy trillado, aquí y ahora, y mañana ve tú a saber, sí, pero también tengo que comer, claro, también tengo que vivir, claro, también tengo que echarle ganas a algo, también seguro. Tengo que no puedo llevarme esto a mi casa. Para empezar, entendí la mitad, y la otra mitad. ¿Cuánto tiempo fue? Fueron como 3 semanas, como 3 semanas, un mes. Pero fueron muy intensas. Pero eso me llevó a buscar otras disciplinas. Me metí mucho a lo que era la geometría sagrada. Seguí mucho un maestro que se llama Drúmbalo Melquisedec. ¿Qué es geometría? La geometría sagrada es un principio hermoso, donde hablan de la flor de la vida. La flor de la vida es una serie de círculos concéntricos, como se forma la vida en 7 pasos. Por eso hace alusión al Génesis, hace alusión a diferentes libros espirituales y sobre todo religiosos del mundo, de diferentes religiones, en cómo la creación y la vida es parte de un patrón matemático y geométrico. Y entonces este maestro en aquel entonces, Drúmbalo Melquisedec, te daba un
unos retiros, unos talleres, una explicación, que yo llegué a un grado de fanatismo tremendo, porque te sorprendía cómo lo que era espiritual lo hacía científico y lo hacía adaptado hacia la ciencia. Te explicaba la ciencia y la correlación entre ciencia y espiritual, o gran parte de los textos sagrados que conocemos hoy en día. ¿Cuánto tiempo estudiaste con él? Híjole, con él sí me aventé como unos 8 o 9 años. ¿En dónde? Él venía aquí a México, él daba... ¿Ya estabas en radio? Ya estaba en radio, pero estaba en radio de una manera muy chistosa. Yo entré a trabajar, esa es otra parte que si quieres te platico ahorita. La forma en la que entré a trabajar en radio fue... Yo antes me dedicaba a la fotografía, de hecho. Trabajaba para National Geographic con un maestro de mi facultad que era freelancero. Entonces nos ganamos el concurso, empezó a agarrar a sus mejores estudiantes y todo, y trabajé con él en un proyecto increíble, Carlos, increíble. Yo creo que la vida me empezó a tratar muy bien siempre, y siempre me ha tratado muy bien. Por eso estoy tan agradecido, porque empecé a trabajar con ese maestro, Roberto Mesa se llama, en el Colegio Nacional. Y en el Colegio Nacional había un acervo que vale millones de oro, de todas las personalidades más connotadas y más evolucionadas del conocimiento en México. Y entonces había una cantidad de cintas de estas de carrete que en aquel entonces teníamos que digitalizar a DAT. Imagínate, era lo más avanzado en DAT, y tenías que ir oyéndolo y con un sistema de ecualización. Nada más le platico al público. DAT era una cinta de este tamaño en que amplificaban el audio de este tamaño, lo comprimían a este tamaño en un disco, cassette. Sí, en un casetito. Sí. Y entonces había que ecualizar las grabaciones, porque había unas grabaciones de Diego Rivera, unas grabaciones de cuando, me acuerdo mucho de esa, cuando Octavio Paz le da la bienvenida a Carlos Fuentes en el Colegio Nacional, de José Emilio Pacheco, en fin, un chorro de... Estuviste clavado en el intelecto un poco. Sí, ahí aprendí mucho, ahí estaba terminando la facultad, y fue padrísimo, porque yo me aventaba unas conferencias que dices, bueno, que yo no soy físico, ¿no? Y te aventabas unas conferencias increíbles de Ramón Chirau, yo no soy historiador, y te aventabas unas conferencias increíbles, porque había que pasarlas en tiempo real, ¿no? Entonces ese acervo quedó ahí. En una de esas, mi maestro, como siendo freelancero, dice, nos ganamos un concurso para hacer Ruta Maya y hacer todo lo de los mayas para National Geographic. ¡Qué padre! Te la avientas, y digo, desde luego que me la aviento, ¿no? Y aprendí muchísimo con él. En fotografía. Y llega el punto en el que le digo, me quiero el radio. No, pero ¿cómo el radio? Que mire, que lo vamos a hacer, y vamos a poner un estudio, y nos hacemos socios y todo. Y le digo, la verdad, a mí me late que el radio es lo mío. Cuando me desprendo de él, cuando me quiero ir a radio, porque yo decía, puta, ¿y dónde entro a radio? Fui al IMER. ¿Y a comunicar qué? Y a decir que a mí me gustaba la música, me encantaba el rock y lo que se oía en los 90 y todo esto, pero pues ya estaba saturado el mercado, y yo no conocía a nadie en radio, a nadie. Y entonces, ya sabes, salí de la UNAM y pues sales con una mente muy teórica. Claro. Me aviento mis programas de objetivo específico, general. Yo iba a dejar demos con un bloque así de papel, un tabique, y pues nadie me peló jamás. Un día oigo que estaban cambiando la frecuencia. En aquel entonces se llamaba Estéreo Joven, en el IMER, y la cambian a conexión acústica. Te estoy hablando de 95 más o menos.
y dije, pues voy a entregar mi currículum, ¿no? A ver qué onda mi programa. Y entonces, en esos años me gustaba mucho algo que era el rock progresivo.